Saludos, soy Esteban Oviedo, editor de la sección de Política de La Nación, y hoy nos acompaña don Juan Luis Bermúdez, el ministro de Bienestar Social, presidente de Limas, sí. Encargado de la materia de combate a la pobreza, ¿correcto? Así es, le tenemos el nombre de Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social. Ok. Sí, cada gobierno le cambia un poco el nombre al ministro que se encarga del tema social, ¿verdad? Pero no es poca cosa el cambio. Realmente es un ministerio sin cartera, pero esta nomenclatura ha estado vigente durante los últimos 5 años, es decir, la administración anterior y la actual lo han sostenido y tiene que ver con el reconocimiento de que hay sectores de nuestra población que se han encontrado excluidos y por ende una de las labores que nos corresponde a nosotros es abordar el tema del cerrar las brechas de desigualdad hacia esos sectores y por eso el apellido de inclusión social. Inclusión social. El tema que nos ocupa hoy es el tema de la reforma a las pensiones de lujo que se aprobó en el 2019. Es una reforma importante que lo que procura es la equidad, en el tanto había pensiones demasiado altas y que no se ameritaban por las cotizaciones que tenían. Y el problema básicamente es que la reforma se aprobó, importante, lo que hace la reforma es cobrarle una contribución solidaria para con el resto de la sociedad a una mayor cantidad de pensiones de estas. Pero el proyecto no definió el destino del ahorro. No, el proyecto no dijo, con el dinero que nos vamos a ahorrar con esta reforma vamos a financiar X cosa. Entonces, ustedes, el Poder Ejecutivo ya tiene un proyecto de ley. Así es. Explíquenos, don Juan Luis, ¿cuál es el objetivo para este dinero? Sí, el objetivo del proyecto que fue presentado y que será enviado a la Asamblea Legislativa, además en el momento en que se reactiven las sesiones, tiene el objetivo de atender a aquella población en situación de pobreza extrema que hoy tenemos identificada gracias al SINERUVE. El SINERUVE es el Sistema Nacional de Información y Registro de Beneficiarios del Estado. Para la gente que quizás el nombre se le pueda hacer complejo, la mejor forma de entenderlo es que es la gran base de datos del Estado, donde tenemos a un 80% de la población costarricense y ahí podemos identificar con nombres, apellidos, el detalle de la composición del hogar, los ingresos y dónde están ubicadas sus viviendas en el territorio a esas familias a las cuales hoy, a pesar de su situación, las instituciones del Estado no han podido llegar en razón de distintas barreras. Algunas de ellas tendrán que ver con barreras de información, barreras de acceso por la misma disponibilidad de las instituciones, pero también barreras presupuestarias. Y ahí decir que nuestro objetivo realmente es tratar de cerrar esas brechas de desigualdad. ¿Y por qué hablamos de desigualdad? Desigualdad no es únicamente esa diferencia en los ingresos en razón de la concentración de la pobreza. La desigualdad también tiene que ver con el acceso segmentado que tienen las poblaciones a los servicios del Estado. Tiene que ver con el reconocimiento de la dignidad y la identidad de esas personas que requiriendo más en este momento no han podido ser atendidas por nuestras instituciones. Ahora yo pregunto, el dinero para estas pensiones de lujo, aunque ya se sabe que van a ser recortadas, siempre tiene que presupuestarse su totalidad. ¿No podría simplemente el gobierno ahorrarse el dinero? A ver, efectivamente lo que queremos es hacer un mejor aprovechamiento de los recursos que se generan al haber ampliado la base de las pensiones que estaban cubiertas por esta contribución solidaria. Y estos recursos se generan adicionalmente y nos permiten redireccionarlos sin tener que ir a la Asamblea Legislativa a pedir nuevos impuestos o sin presionar entonces las finanzas públicas en lo que corresponde al déficit primario, que es la relación entre ingresos y gastos corrientes. Y nuestro objetivo es aprovechar ese espacio fiscal que se nos ha abierto a partir de la aprobación y gracias también a un impulso muy fuerte de las señoras y señores diputados, donde quizás destaco incluso la participación de la diputada Xiomara, quien lideró muchísimo este proceso de aprobación a efectos de hacer aquí un ejercicio distributivo, de trasladar y romper esa cultura del privilegio que había con estas pensiones de lujo, trasladando esos recursos a los sectores que hoy más lo necesitan. Ese es nuestro objetivo, sabiendo que la inversión que hace
que hace el Estado en muchos de sus programas sociales va dirigida a sostener, a garantizar derechos, pero también a generar capacidades que debemos ir contabilizando en el tiempo. Yo a veces digo que la inversión en infraestructura, nosotros esperamos retornos en 50 o hasta incluso en 100 años, pero a veces a la inversión social queremos descontarle la factura de contado. En realidad, una inversión que nosotros hagamos, por ejemplo, en una alternativa de cuidado, para ampliar la cobertura que hoy tenemos de 58,000 niños y niñas, es una inversión que vamos a ver redituada en el momento en que ese niño, en que esa niña se incorpore en el proceso formativo, posteriormente sea un adulto que se incorpora exitosamente en el mercado laboral, pero que tiene que ver también, sí, en el corto o mediano plazo con la incorporación de sus padres al mercado de trabajo. Entonces la idea es que la ley permita una transferencia inmediata al presupuesto del sector social. ¿De qué institución en específico? Sí, aquí lo que estamos planteando es que los más de 12,000 millones de colones que nos permite acceder esta ley vayan dirigidos a fortalecer el Fondo de Desarrollo Social y asignaciones familiares para fortalecer los programas más eficientes, pero que carecen en este momento de recursos adicionales. Estamos hablando allí de programas que van dirigidos a la niñez, que van dirigidos a las transferencias monetarias para mantener a los muchachos en el sistema educativo, y al cuidado y desarrollo infantil principalmente, así como a la atención de necesidades básicas de las familias. Una de las particularidades del proyecto de ley es que adicionalmente establece que estos recursos no están sujetos a la distribución del artículo 3 de la Ley de Asignaciones Familiares. ¿Y qué dice ese artículo 3? Da una serie de destinos muy específicos que hacen muy rígido la distribución de los recursos en el FODESAF. Hoy el FODESAF tiene su presupuesto comprometido prácticamente en un 120%, en razón de las asignaciones porcentuales o nominales que la ley le da. Lo que queremos es que estos recursos no tengan que pasar por esa rígida asignación, sino que vayan a los programas que están generando más impacto. ¿De cuánto es el presupuesto del FODESAF actualmente? El presupuesto del FODESAF para el 2020 es de 668,000 millones de colones. 668,000 millones de colones. Estamos hablando prácticamente de 2 puntos del PIB. Ahora, ¿cuáles son los programas que por ley, por porcentajes, absorben más recursos? Yo podría decir que uno de los que más absorbe recursos es el financiamiento del sistema financiero de la vivienda, el BAMBI, por ejemplo, y que va obviamente dirigido a la creación de programas de estimulación de vivienda y desarrollo urbano, pero que no van en este momento dirigidos a la atención de las familias. Es ese quizás uno de los que más. Posteriormente tenemos ahí financiamiento de algunas obras comunitarias como son los acueductos rurales, se financian también desde ahí, y otros programas que incluyen, por poner ejemplo, Sensinay, Avancemos, Crecemos, se financia también ahí los otros programas de Limas y del resto de instituciones del sector social. ¿La red de cuidado? Correcto. Sí. La red de cuidado tiene una asignación del 4% del fondo. Ahora, pero me pareció entender cuando usted contestó una pregunta anterior, sí, que había programas superavitarios, o sea, que no lograban ejecutar todo el dinero que se les asignaba. Tal vez por falta de ejecución o porque no se necesita. ¿Nos podría explicar eso? Sí, efectivamente también el proyecto de ley busca generar más eficiencia en la administración del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. ¿Por qué? Porque efectivamente hay programas en los cuales atender incluso a la población se vuelve difícil en razón de que los recursos se quedan cortos. Pero hay otros programas que no ejecutan toda la asignación que por ley se realiza. Entonces se está estableciendo en el proyecto un artículo que dice que con base en la evidencia de las ejecuciones históricas de cada uno de los programas, a partir de ahora el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares no se verá obligado a hacer esa asignación por ley, sino en razón de la capacidad de ejecución que tiene específicamente cada institución y cada programa.
Entonces este proyecto es mucho más que simplemente redirigir el dinero del ahorro de pensiones. Así es, esto tiene que ver con ser eficientes con los recursos que los costarricenses ponen en manos de las instituciones para atender la problemática de la pobreza extrema, la vulnerabilidad y la exclusión. Don Juan Luis, pero ¿nos podría citar cuáles son los destinos que históricamente tienen superávits o problemas de ejecución? Sí, yo podría mencionar, sin temor a equivocarme, que son varias instituciones y varios programas, dentro de los cuales hay algunos que históricamente han sido dados a conocer, tanto en el caso de el Bambi como en el caso del Patronato Nacional de la Infancia. Hemos encontrado ahí espacios de mayor eficiencia en la administración de los recursos que es necesario poder redireccionar en razón de poderle llegar a las familias que hoy no les estamos llegando. Este es un tema que hay que verlo sin miedo, hay que verlo con base de evidencia científica, como se hizo con la reforma fiscal. Correcto. En donde existía exactamente el mismo problema, pero a nivel de distribución del presupuesto de gobierno central. Así, con destinos específicos por ley. Entonces, nos menciona, por ejemplo, el Bambi. Ahora, hablemos de programas que más bien sufren el otro problema. Así es. Que no tienen suficiente dinero para atender la demanda. Así es. ¿Cuáles serían los principales? Yo podría decirle de tres muy importantes. Uno tiene que ver con el programa de cuidado y desarrollo infantil. Nosotros tenemos en este momento una cobertura del 6% de la población de 0 a 12 años que se había establecido como la población meta del programa. No obstante, si nosotros queremos hacer un aprovechamiento del bono de género, logrando una mayor incorporación de las mujeres dentro del mercado laboral y al mismo tiempo generando un mayor impacto en la reducción de la pobreza. Simplemente si aprovecháramos ese bono, garantizando que hay alternativas de cuidado para todas aquellas mujeres que quieren capacitarse, que quieren acceder a un empleo, teniendo seguridad de que sus niños están bien cuidados, bien nutridos, bien estimulados, nosotros podríamos reducir entre un 8 y un 10% los niveles de pobreza que tenemos hoy. No obstante, la cobertura del programa es muy limitada y la demanda es muy, muy alta. Ahí tenemos uno donde hemos propuesto crecer adicionalmente de aquí al 2022 en una razón de 40.000 cupos para llegar a 93.000, que son los que están establecidos en la meta del Plan Nacional de Desarrollo. No obstante, eso requiere de un ejercicio de mayores recursos fiscales, pero también de sumar otros recursos desde una lógica de la corresponsabilidad social de los cuidados, es decir, recursos de las familias, recursos de las empresas que nos permitan tener un modelo de pago compartido. Ese es uno de los programas. Los otros programas tienen que ver con las transferencias monetarias condicionadas que tenemos en administración en el Instituto Mixto de Ayuda Social. Me refiero a Crecemos, que es para preescolar y para primaria, y me refiero también a Avancemos, que es para los estudiantes de secundaria. Son las becas. Lo que comúnmente se conoce como becas, pero sí, que tiene una figura jurídica distinta, se llama transferencia monetaria condicionada, y ese apellido no es casualidad porque la idea es que la familia cumpla con una serie de responsabilidades que se les asigna y las cuales entonces en situación de incumplimiento llevarían a la revocatoria del beneficio, siendo la principal que el niño, la niña o el joven y la joven se mantengan dentro del sistema educativo. Nosotros hemos tenido una identificación de 42.000 familias hoy que están en situación de pobreza extrema, que no tienen atención de las instituciones que están registradas en el CINERV. No podemos decir que hay gente que no tiene acceso a los servicios básicos universales de educación y salud, porque sí, muy probablemente están siendo atendidos en el EVAIS y los niños están en el sistema educativo. No obstante, están bajo una condición de vulnerabilidad donde si los ingresos de esas familias se reducen, esos niños, esos jóvenes se ven expuestos a la posibilidad de que la familia se encuentre en la disyuntiva de tener que mantenerlos en el sistema educativo o sacarlos para exponerlos a una situación de trabajo infantil que además va a perjudicar su posibilidad de bienestar en todo a lo largo de su ciclo de vida. 42.000. 42.000 familias, dentro de las cuales prácticamente un poco más del 45% son jefiados por mujeres,
donde tenemos alrededor de un 15% de esos 42.000 hogares donde tenemos niños entre los 4 y los 12 años, es decir, que deberían estar en preescolar o en primaria y que no tienen una cobertura de Crecemos, y donde hay también alrededor de un 13% que deberían tener también acceso a un programa, a una transferencia monetaria de Avancemos y que no lo tienen, o donde hay un adulto mayor en una situación de pobreza extrema que no tiene acceso a una pensión de los regímenes previsionales ni del régimen no contributivo. No obstante, ya para el régimen no contributivo el año anterior hicimos un fortalecimiento financiero en razón de incrementar el monto primero de aquellos que ya hoy reciben el beneficio, pasándolo de 78.000 a 82.000 colones, y ampliamos la meta para llegar a 140.000 en el año 2022. ¿Cuántos hay actualmente? Actualmente estamos alrededor de los 125.000 beneficiarios del régimen no contributivo. Este es el tercer programa. Este es el de los adultos mayores. Es que quizás lo mencioné así. Primero sería Cuido, segundo Crecemos, tercero Avancemos, que quizás se ve como un único sistema porque así lo hemos diseñado, pero son dos programas distintos, y régimen no contributivo que nosotros consideramos que en este momento tal vez no sería de los prioritarios, en razón de que los recursos también, aunque suenen realmente muchos, 12.000 millones de colones, la verdad es que la estimación que nosotros tenemos para atender a las familias en situación de pobreza, a las cuales hoy no hemos llegado, es de alrededor de unos 40.000 millones de colones. Así que nos concentraríamos en lo que son las transferencias que van dirigidas a las familias con niños, jóvenes, personas también en situación de discapacidad, pero eso lo vamos a hacer igual, usando las herramientas de la política social de precisión. ¿A qué me refiero? Que hoy no solo sabemos cuáles son esas familias, sino que sabemos cuáles sí son las privaciones que tienen cada una de ellas, y direccionando entonces los recursos en función de esas privaciones, y ese es un trabajo conjunto que vamos a hacer entre el IMAS y la DESAF a partir de las herramientas que hoy disponemos. Esto ustedes lo han conversado ya con diputados. Se lo pregunto porque cuando se estuvo discutiendo la reforma a pensiones de lujo, circulaba la idea de que el dinero del ahorro se destinara exclusivamente a las pensiones del régimen no contributivo. Ahora ustedes nos plantean que eso puede ser mucho más amplio en realidad. Debe ser más amplio. Es decir, las necesidades que hoy estamos identificando tienen que ver con todo el ciclo de vida. Y efectivamente hemos conversado con algunos diputados, sobre todo de la Comisión de Sociales, pero estábamos también a la espera de que la Asamblea pueda retomar las sesiones para poder explicar los alcances de esta iniciativa, que además surge gracias a que nos han acompañado en esta justa lucha de poder direccionar recursos de esas pensiones que por donde se viesen representaban un sistema injusto y desigual hacia las poblaciones que más lo necesitan. Así que más bien nos ponemos a disposición de los diputados y diputadas, y así lo haremos en las próximas semanas, para comentar los alcances, que en algunos casos incluso hemos visto que tal vez al no conocer el texto, quizás ha generado algunas dudas, pero que va muy bien orientado en razón de que no son recursos que se van a disponer a la libre, sino que se van a usar con base en los programas ya existentes, primero, y segundo, con herramientas de precisión que nos permiten decir dónde están la mayor cantidad de familias que además más lo necesitan en el territorio nacional. Nada más para aclarar, el tema del bono de género, esto que los demógrafos han ubicado un momento en que una gran cantidad de mujeres podrían trabajar, han estudiado, y eso podría generar una reducción de la pobreza. ¿Es correcto? Ese es el bono de género. Correcto. Es un asunto demográfico en este momento. Es un asunto no solo demográfico, sino que tiene que ver también con la estructura del mercado, de la fuerza laboral y de la incorporación efectiva de nuestras mujeres. Vamos a ver, de nuestra fuerza laboral, alrededor del 70% de los hombres sí está incorporado en el mercado de trabajo. No obstante, en el caso de las mujeres apenas estamos en un 50% de ellas. ¿Qué significa ello? Que las mujeres que están en una edad de poder estar trabajando, generando ingresos para sus familias, en realidad solo estamos aprovechando la mitad.
Y ese desaprovechamiento, pensándolo a nivel nacional, de un recurso tan importante, pero que además genera autonomía, genera reivindicación de los derechos de nuestras mujeres, es algo que no podemos permitir como país que podamos seguir prescindiendo de ello. Entonces, uno de los grandes retos que hemos visto, sobre todo en las últimas encuestas continuas de empleo, es que muchas mujeres jefas de hogar han estado saliendo al mercado laboral, pero resulta que están saliendo con muy baja calificación. Y no logran entonces insertarse efectivamente y quedan dentro de los números que han hecho aumentar el desempleo. Es decir, son mujeres que estaban fuera de la fuerza laboral, es decir, que no estaban buscando empleo, que ahora sí lo están haciendo, que han visto la necesidad, la oportunidad, pero que no lo han logrado hacer de manera efectiva. Y ahí es donde el fortalecimiento que estamos planteando, el tema de la reforma del INAH, en tema de poder dirigir también algunos recursos adicionales a programas que generan un fortalecimiento de la empleabilidad, como es el caso de Empléate o el Programa Nacional de Empleo dentro del Ministerio del Trabajo, son vitales, sumado eso a la posibilidad de que estas mujeres tengan acceso a una alternativa de cuidado para sus niños. Hay unos temas sobre el asunto del cuidado, de los cuales yo sé que usted se ha referido públicamente, pero sería bueno retomarlos. Uno es, por ejemplo, el problema, no sé si ya está resuelto, usted me dice, o si hay que resolverlo por ley y con este mismo proyecto se puede hacer. El problema de que cuando una mujer obtiene ingresos, se le excluye de la red de cuidado porque ya dejó de ser pobre. Así es. Pero en realidad es vulnerable. Así es. Porque si pierde sus ingresos vuelve a caer en la pobreza. Y no puede pagar en simultáneo, no puede tener empleo y pagar el cuidado porque no le alcanza con una alternativa privada. Ese problema sigue existiendo. Sigue existiendo y es necesario abrir una discusión en el país sobre la vulnerabilidad. Si bien es cierto, nosotros todavía tenemos población en situación de pobreza extrema, que necesitamos recursos para atenderlos, también debemos reconocer que cuando una familia cruza ese umbral de la línea de pobreza, no es cierto que sus vulnerabilidades se hayan acabado. No es necesariamente una familia que podemos considerar una familia de ingresos medios. Y ahí tengo que decir que incluso en contra de criterios jurídicos de la institución que yo presido, del Instituto Mixto de Ayuda Social, que es una de las 3 instituciones que componen las unidades ejecutoras de la red de cuidado. Tenemos el caso de Sensinay y el caso también del Patronato Nacional de la Infancia, que sí atienden población en vulnerabilidad. Estaré presentando a la Procuraduría General de la República una tesis para efectos de poder analizar la posibilidad de que eso se acabe de una vez por todas. ¿Y a qué me refiero? Desde nuestro punto de vista, hay un fraude de ley cuando una decisión administrativa revoca un beneficio de cuidado, sabiendo que a la hora de revocarlo se pone en una encrucijada, en este caso a una mujer jefa de hogar, de seguir trabajando y tener que sacar de su bolsillo el costo total de cuidado, o en realidad regresar mejor a una situación en la que no se deja su puesto laboral y recibe entonces de nuevo el beneficio. Ese círculo vicioso tiene que acabarse de una vez por todas. ¿Y dónde ha estado la barrera? La barrera es que tanto la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares como la Ley de Creación de Limas dicen que nuestras instituciones, todo su accionar y todo su financiamiento va dirigido exclusivamente a población en situación de pobreza extrema o situación de pobreza. No obstante, para mí es un fraude de ley porque no se están cumpliendo con esa decisión administrativa los fines establecidos en la Ley 9220, que es la ley de la red de cuidado y desarrollo infantil. ¿Y por qué no promueven una reforma legal de una vez? También es una de las alternativas, y no es una reforma legal a la ley de cuidado, sino una reforma legal a la ley de Limas, y también una reforma que tendríamos que analizar con las autoridades del Ministerio del Trabajo de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. Realmente no podemos seguir considerando que las familias que hoy simplemente saltan a una situación por encima de la línea de pobreza no requieren el apoyo del Estado. Al contrario, estamos generando una dependencia continua de ellas y no se están cumpliendo ahí los fines de la política social, que es de una movilidad social ascendente, pero sostenida en el tiempo.
Juan Luis, muchísimas gracias y vamos a estar siguiendo el tema y el avance legislativo de esta iniciativa. No, muchísimas gracias, estamos a la disposición. Muchas gracias.